El juez declaró fríamente que David Miller es culpable. Una risa amarga estalló en la sala del tribunal. Varios ojos desdeñosos se fijaron en el hombre de cabello plateado que estaba sentado con la cabeza gacha, sus manos apretadas sobre la fría mesa de madera. Todo parecía a punto de cerrarse. Su destino se enterró bajo un solo golpe del mazo. Pero justo cuando el mazo estaba a punto de caer, las puertas se abrieron de golpe. 3 testigos entraron con una verdad lo suficientemente poderosa como para quemar cada mentira en cenizas. Toda la sala del tribunal quedó en silencio. Y ese fue el comienzo de una historia que se creía olvidada hace mucho tiempo. Una historia que comenzó en un frío noche lluviosa. La noche en que David Miller, un veterano de guerra que vivía tranquilamente en su cabaña de madera, se encontró inesperadamente con 3 niños temblorosos junto a un contenedor de basura. Miller se congeló su mano apretando alrededor de la linterna. Su voz cortó la tormenta baja pero firme. ¿Quién está ahí? ¿Por qué estás aquí afuera en el medio de la noche? El rayo de luz barrió las caras de los niños. El niño mayor de unos 10 años. Instantáneamente echó un brazo frente a sus hermanos. Sus ojos eran duros y salvajes como un animal acorralado. El niño del medio se encogió detrás de él, su rostro demacrado, su estómago gruñía débilmente. El más joven, una niñita, agarraba una bolsa de plástico rota. Sus ojos brillaban con lágrimas, labios azules por el frío. David bajó lentamente la linterna al suelo. La severidad en su rostro se suavizó, las comisuras de sus ojos suavizándose a medida que su voz se volvía más suave. No voy a hacerte daño. Dime, ¿has comido algo? El silencio se quedó colgado un momento. David tragó saliva con dificultad. Un dolor apretado se apoderó de su pecho, ahora podía verlos claramente. Rostros jóvenes marcados por el agotamiento. Pequeños hombros, empapados ojos. Cansado pero dolorido por confiar en alguien. El dolor lo golpeó como una ola, pero mantuvo su expresión tranquila, temeroso de que incluso un ceño fruncido pudiera impulsarlos a huir. Dio un paso atrás y abrió la puerta de la cocina. Una cálida luz amarilla se derramó junto con el calor de la estufa. Su voz era firme. Entra. Hay sopa caliente y mantas secas. Si quieres irte, la puerta permanecerá abierta, pero al menos caliéntense un poco primero. Caleb, el mayor, lo miró. La sospecha brilló en sus ojos. David sostuvo su mirada, sus propios ojos firmes, cargando el peso de una promesa sin gestos desperdiciados, sin apresurarlos. Después de una pausa vacilante, el niño jaló a sus hermanos hacia adelante a través del umbral de la cocina. David colgó silenciosamente la ropa mojada, repartió toallas secas y señaló hacia una canasta de ropa limpia junto a la estufa. No los obligó, solo dio instrucciones en un tono bajo y uniforme. Luego se giró hacia el mostrador. Encendió el quemador, abrió 2 latas de sopa de pollo espolvoreadas con sal y pimienta. Agregó agua. El vapor subió espeso y con él su propia respiración comenzó a calmarse en la mesa. Los 3 niños se sentaron apretados juntos. David colocó tazones humeantes de sopa frente a cada uno de ellos y luego deslizó un plato de pan duro al centro. Captó la mirada cautelosa en los ojos de Caleb. Esa misma mirada que recordaba de los nuevos reclutas en su primera noche en las trincheras. Hambriento, exhausto pero decidido a no parecer débil. «Sigue comiendo», dijo suavemente. La niña ofreció la cuchara primero. Dudó por un momento y luego probó su pequeño. Los hombros se hundieron. Sus ojos se llenaron, pero esta vez con cálidas lágrimas. Ethan comió con cautela, siempre mirando a su hermano mayor antes de hacer algo. Caleb se sentó rígido, pero luego su mano en el borde de la mesa se aflojó y su cuchara tocó el tazón. David esperó unos minutos antes de sentarse lentamente frente a ellos, manteniendo una distancia segura. Comió su porción. Su voz bajó ahora. Ya no era autoritaria, solo paciencia. «¿Dónde están tus padres? ¿Por qué estás ahí afuera solo?» La pregunta flotaba pesada en el aire. Caleb permaneció en silencio, sus ojos fijos en el tazón de sopa. Ethan tembló, murmurando suavemente: «Mamá». Ella se fue.
David respiró profundamente. Su rostro se tensó por un segundo. Asintió débilmente, un destello de tristeza brilló en sus ojos. Ella se fue con quien la voz de Caleb salió ronca, forzada desde su garganta. Un hombre. David contuvo el aliento, su mano inconscientemente, apretando alrededor de la cuchara. Pero momentos después, aflojó su agarre. Su rostro volvió a la calma. ¿Cuáles son sus nombres? Caleb, Ethan, Lily. Ethan respondió por su hermana pequeña. David sacó un pequeño trozo de papel. Escribió los 3 nombres en letras firmes y constantes, y lo puso sobre la mesa como si fuera una promesa. Su voz era clara. Esta noche dormirás aquí, mañana por la mañana te llevaré a un chequeo. Después de eso notificaré a los servicios infantiles para que sepan que estás a salvo. Nadie te separará esta noche. Te lo prometo. Caleb lo miró. La tensión en sus ojos se alivió cuando asintió levemente. Ethan también asintió. Lily agarró su bolsa de plástico y asintió tímidamente. David colocó 3 colchones cerca de la chimenea, colocando mantas para cada niño. Se sentó en su silla. Los ojos nunca los dejaron. Su rostro severo, pero con una vigilancia silenciosa mientras cubría a Lily con la manta. La bolsa de plástico rota se abrió. David se agachó para recogerla y descubrió una foto húmeda y borrosa. Una mujer parada junto a un hombre desconocido frente a una casa vieja con una fecha escrita debajo de la fecha de hoy. Inhaló profundamente. Sus ojos se oscurecieron por un momento, y luego colocó cuidadosamente la foto dentro de un sobre marrón. Lo colocó junto a su vieja brújula. La noche se asentó lentamente. Afuera seguía lloviendo, pero adentro el cálido resplandor de la cocina. La expresión de David se suavizó. Los ojos vigilantes una vez llenos de precaución. Ahora solo tenía una reflexión tranquila y resolución. Sabía que desde el momento en que abriera la puerta a esos 3 niños, su camino por delante ya no sería solitario. A la luz del fuego, la esquina del sobre marrón se abrió revelando parte de la foto en la muñeca de la mujer en la imagen. Una tenue marca roja era visible. David no se dio cuenta, pero por la mañana lo que sucedió destrozaría la vida pacífica que una vez conoció. La rara luz del sol de la mañana se filtraba a través de los huecos de las hojas y proyectaba rayos suaves en la cabaña de madera de David. La lluvia había parado por completo, dejando solo el sonido de los pájaros cantando y el susurro del viento. David, que se había levantado muy temprano, preparó el desayuno en silencio la noche anterior. Mucho después de que los niños se hubieran quedado dormidos, él había permanecido despierto e inquieto. La imagen de Lily agarrando una bolsa de plástico rota y, especialmente, esa fotografía de la madrastra abrazando a su amante con una fecha garabateada seguía rondando su mente. Ahora entendía que estos 3 niños no solo se habían perdido, habían sido abandonados y, sin embargo, por ley, todavía estaba obligado a denunciarlos. El plan en su cabeza era bastante claro: esta mañana llevarlos a un chequeo, comprar algunos elementos esenciales y luego dirigirse a la estación de policía. Puso 3 platos de panqueques fragantes en la mesa. El olor a mantequilla y leche se extendió por la cocina. Levantarse y brillar, pequeños guerreros, dijo David. Su voz tan suave como pudo. Los 3 niños se sentaron, sus ojos aún pesados por el sueño, pero ya no llenos del terror de la noche anterior. Él sabía que estos simples gestos no eran solo para ellos, también eran su forma de recordarse a sí mismo. Que esta casa pudiera volver a contener el sonido de las personas que vivían en ella. El desayuno transcurrió en silencio, pero ya no era el silencio del miedo. Los niños comieron con hambre y David de repente notó que Caleb siempre empujaba la porción más grande de panqueque hacia Ethan, mientras Ethan trataba de darle el pedazo más pequeño a Lily. Un pequeño acto, pero suficiente para que él viera el vínculo y el afecto que unía a los hermanos. Después del desayuno, David los elevó al baño. Había dejado una toalla limpia, un cepillo de dientes y una pastilla de jabón perfumado para cada niño. «Vamos, usa estos. Te estaré esperando afuera», dijo suavemente sentándose en los escalones del porche.
Escuchó el sonido del agua corriendo mezclado con algunos sollozos silenciosos desde adentro, y su corazón se calmó. Aproximadamente media hora después, los tres salieron. Su cabello limpio. Sus caras lucían más saludables con un toque de color. David sonrió. Buen trabajo. Ahora vamos a recoger algunas cosas. Agarró las llaves de su auto pensando para sí mismo, cuidándolas adecuadamente antes de entregarlas. Eso es lo que necesitaba hacer. La primera parada fue la zapatería de Hank. Dirigido por su viejo amigo Hank, con su cabello plateado y ojos amables, se sorprendió momentáneamente al ver a David entrar con 3 niños, pero no hizo muchas preguntas. «Bienvenidos, niños», dijo cálidamente. «El tío Hank te ayudará a elegir algunos zapatos bonitos». Ethan y Lily estaban encantados de probarse nuevos pares. Sus ojos se iluminaron. Lily, incluso tímidamente, tomó el dedo de David sonriendo levemente mientras miraba los bonitos zapatos en sus pies. Esa frágil y vacilante confianza inquietó a David, como si una cuerda se apretara alrededor de su corazón. Pero cuando Hank le entregó a Caleb un par de zapatillas azules, que le quedaban perfectamente, el niño bajó la cabeza, su pequeña mano agarrando firmemente la camisa de David. Sacudiendo la cabeza furiosamente, sus ojos brillaban con miedo y negativa. Dio un paso atrás, no dispuesto a probárselos. David se agachó lentamente, colocó una mano sobre el hombro del niño y lo miró directamente a los ojos. «¿Qué pasa, hijo? ¿No te gusta este par?» Habían pasado algunas semanas desde el día en que David Miller decidió extender el refugio de su vida en el porche bajo un mismo techo para los 4. Todavía se sentía desconocido, pero poco a poco se estaba volviendo rutina. Los 3 niños ya no temblaban de hambre o miedo. La cabaña de madera de David ahora estaba llena de la risa tímida de Lily, los susurros apagados de Ethan y Caleb. Las ocasionales reflexiones tranquilas. Tenían sus propias camas, ropa limpia y comidas abundantes. David les enseñó tareas simples, como doblar mantas o lavar platos, no para ordenarles, sino para ayudarlos a sentir que eran parte de la familia con valor y responsabilidad. Notó que sonreían más a menudo, aunque todavía quedaban rastros de tristeza en sus ojos. Cada noche, David pasaba tiempo leyéndoles a Lily y Ethan Lily. A menudo insistía en que leyera una y otra vez la historia de un pajarito que encontró su hogar. A Ethan le gustaba preguntar sobre los viajes de David durante sus años en el ejército. Caleb, mientras tanto, solía sentarse un poco más lejos, escribiendo en un viejo cuaderno. David sabía que generar confianza requeriría paciencia. Nunca los presionó, solo mantuvo la puerta de su dormitorio ligeramente abierta, listo para escuchar cuando lo necesitaran. Una tarde, David recibió los resultados de un examen médico completo del Dr. Patel. El médico informó que los 3 niños estaban moderadamente desnutridos. Especialmente Lily, sus niveles de hierro y vitaminas eran alarmantemente bajos. También señaló signos de estrés psicológico prolongado. Lily a veces se despertaba sobresaltada en la noche. Ethan parecía tener miedo de los ruidos fuertes, y Caleb tenía frecuentes arrebatos de ira, que no podía controlar. Han pasado por tanto, David. El Dr. Patel dijo que no solo físicamente, sino también emocionalmente. David apretó los puños la imagen de los niños hurgando en la basura, en esa noche lluviosa, que volvió a él. Se mezcló con las palabras de Caleb sobre su madrastra, llamándolos indignos. Una ola de ira se elevó dentro de él una noche después de la cena mientras veían televisión juntos. David decidió que era hora de una conversación más seria. Apagó la televisión y miró a los 3 niños. David comenzó con su voz suave pero firme. Sé que has pasado por muchas cosas difíciles. Quiero que sepas que estoy aquí para escuchar. ¿Puedes contarme sobre tu antigua familia? Sobre tus padres, sobre el lugar donde solías vivir. David entendió que la curación requería enfrentar el pasado. Caleb lo miró, sus ojos repentinamente distantes. Mi padre se ha ido hacia Egipto, dijo. El chico, suavemente, luego se quedó en silencio. Ethan se presionó más cerca de su hermano mayor.
Lily, sentada en el regazo de David, se movió inquieta. David sabía que este era un tema delicado. ¿Y qué hay de tu madre? La mujer que dijiste que te dejó preguntó, tratando de mantener su voz tranquila. Caleb apretó los puños. Ella no es nuestra verdadera madre. El chico susurró. Ella es la esposa de mi padre, nuestra verdadera madre. Falleció cuando Lily aún era pequeña. Hizo una pausa respirando profundamente. Ella nos odia. Ella siempre dice que somos una carga. Hay días en que nos mata de hambre diciendo que es porque no obedecimos. Algunos días nos deja sin nada para comer, obligándonos a dormir en el suelo frío. Todo lo que le importa es el dinero de mi padre. Caleb rompió a sollozar con fuerza. Sus llantos temblaban de dolor. Ella se escapó con otro hombre. Ella dijo que no merecíamos tener una familia. Ethan envolvió sus brazos alrededor de su hermano, sus propios ojos llenos de lágrimas. Lily enterró su rostro contra el hombro de David, lágrimas calientes empapando su camisa. David la abrazó fuerte. Su corazón dolía, su dolor era mucho más profundo de lo que había imaginado. La ira ardiente hacia su madrastra estalló dentro de él. Se juró a sí mismo que los protegería. A toda costa. Unos meses después, David había conseguido la tutela temporal de los 3 niños. La vida parecía estar tomando un nuevo ritmo. Caleb, Ethan y Lily habían comenzado a asistir a la escuela tal como deseaban. David sintió una tranquila nueva esperanza, abriéndose paso lentamente en sus días. Pero esa paz no duró mucho. Una tarde, mientras David reparaba el techo del porche, sonó su teléfono. Era una llamada de la escuela secundaria de Caleb. La voz del maestro del aula transmitía una clara preocupación. Señor Miller, lamento informarle que Caleb se peleó en la escuela. Lo han suspendido por un día. Y un padre necesita venir. David fue a la escuela, inmediatamente. El maestro explicó lo que había sucedido tan pronto como Caleb. Pasó por las puertas de la escuela. Un grupo de estudiantes mayores se agruparon señalando y susurrando. Mira al niño descartable. Un niño rubio se burló recogido de la calle. Caleb ya cargaba con las pesadas heridas de ser abandonado por su madrastra. Sintió esas palabras cortar como otra cicatriz en su corazón. Ya no podía contenerlo. La ira y el dolor estallaron todos a la vez. Caleb se abalanzó, empujando y gritando al chico. Otros niños saltaron y estalló el caos. David se sentó junto a Caleb en la oficina del director. El chico mantuvo la cabeza gacha, incapaz de mirarlo a los ojos. David sintió una aguda punzada de dolor. Sabía que esas burlas eran solo la punta del iceberg cuando salieron de la escuela. Una vista familiar llamó su atención. David vislumbró a su vecina Ruth. Ella lo había visto sacar a Caleb de la multitud. Su rostro mostraba preocupación mientras susurraba algo para sí misma antes de apresurarse a irse rápidamente. Una leve inquietud se agitó en el pecho de David. Esa noche, después de que Lily y Ethan se habían quedado dormidos, David se sentó con Caleb en la sala de estar. El leve olor a antiséptico aún persistía del rasguño en la cara de Caleb. David no lo regañó. En cambio, preguntó suavemente, ¿por qué tus compañeros de clase te llamaron desechable? Quiero escuchar la verdad. Caleb mantuvo la cabeza baja, sus hombros temblaban. David esperó. Por fin Caleb estalló como una inundación, que había estado contenida durante demasiado tiempo, porque nuestra madrastra nos abandonó. Eligió a ese hombre, dijo que no éramos más que una carga. Todos lo dijeron. Todos pensaron que no merecíamos ser amados. El sollozo ahogado de Caleb desgarró el corazón de David desde la habitación de al lado. Ethan, que debió haber escuchado a su hermano, tímidamente abrió la puerta aterrorizado, corrió y agarró de Caleb como si tratara de proteger a su hermano mayor de los recuerdos dolorosos. Lily todavía estaba profundamente dormida, pero las grietas en sus jóvenes almas nunca habían sido más claras. Unos días después, cuando los trabajadores de CPS vinieron a visitar a David a su hogar, estaban completamente preparados. Revisaron las condiciones de vida. Entrevistaron a David y a los niños.
Lily ahora era un poco menos tímida. Orgullosamente le entregó al trabajador un nuevo dibujo. Ya no era la imagen de una casa cerrada bajo la lluvia. En su lugar mostraba una cocina cálida y acogedora, con un hombre grande sonriendo, y 3 niños reunidos alrededor de la mesa del desayuno. Luces brillantes brillando desde el techo sobre el personal de CPS. Notó el vínculo seguro y el ambiente hogareño positivo. El expediente del caso de David se fortaleció día a día, pero esa alegría se hizo añicos rápidamente. Solo unos días después, en un tabloide local, un video editado comenzó a difundirse. Era el mismo clip que la mujer había filmado durante la pelea de Caleb. Las imágenes se enfocaron solo en David, agarrando los brazos de Caleb, mientras el niño luchaba por ignorar por completo el contexto completo de lo que había sucedido. Los titulares gritaban en negrita, generando dudas sobre si el soldado fue demasiado lejos con un niño. Una vez más, la opinión pública estalló. Los susurros y los rumores comenzaron a extenderse por la ciudad esa noche. David regresó a casa y se detuvo frente al tablón de anuncios familiar. Sus ojos se pesaron cuando abrió su buzón. No encontró las facturas o anuncios habituales. En cambio, solo había un sobre desgastado sin el nombre del remitente. Dentro había una vieja fotografía amarillenta, la madrastra de los niños de pie junto a un hombre desconocido, una sonrisa maliciosa curvándose en sus labios, una casa lujosa que se alzaba al fondo. En la esquina, garabateadas apresuradamente, estaban las palabras «Ten cuidado». David agarró el papel con fuerza. Su corazón latía con fuerza. No era una instantánea espontánea, sino un recorte de un viejo periódico local, y allí, impreso, estaba el nombre Elena Vance, la madrastra. El breve artículo decía: mujer demandada por deudas, ha abandonado el estado, y su paradero sigue siendo desconocido. Junto a él había una fotografía borrosa de ella con un vestido llamativo, maquillaje pesado en su rostro, sus ojos afilados y fríos. David miró fijamente las palabras. Sintió como si una mano invisible le estuviera recordando que la sombra del pasado nunca había desaparecido realmente. Solo se había escondido en algún lugar fuera de la vista. Alguien en el vecindario había deslizado silenciosamente este recorte en su buzón. Una advertencia silenciosa. Se estremeció si los rumores eran ciertos. Un día ella regresaría y la frágil paz bajo este pequeño techo podría no durar en los días posteriores a la difusión del videoclip editado, y la carta anónima apareciera. La atmósfera dentro de la cabaña de madera de David se volvió más pesada. David sabía que era un ataque calculado, dirigido directamente a su reputación. Las miradas escrutadoras del vecino se volvieron más duras, a veces acompañadas de susurros cuando pasaba. Se sentía como si viviera bajo una lupa gigante, cada acción suya distorsionada y retorcida. Pero David se negó a dejar que eso envenenara la forma en que trataba a los niños. Al contrario, estaba aún más decidido a construir un muro sólido de amor para protegerlos de cada tormenta. Pasó más tiempo con Caleb ayudando al niño a liberar el peso embotellado en su interior. David le enseñó a reparar cosas sencillas de la casa, cómo manejar herramientas transmitiendo la calma, y las habilidades que una vez llevó un soldado. Le leyó libros en voz alta a Ethan y dibujó imágenes coloridas con Lily capturando sus pequeños sueños. Quería que cada niño sintiera que importaba, que era digno de todo lo bueno que la vida podía dar. Los años. Pasaron 4 años, 8 años, 10 años. David se había convertido en un verdadero padre, no solo de nombre sino de corazón. Las cicatrices emocionales de los niños se habían curado lentamente, aunque de vez en cuando las sombras del pasado parpadeaban en sus ojos. Caleb se convirtió en un hombre tranquilo, un joven fuerte que siempre protegía a sus hermanos. Ethan, una vez un niño tímido, se convirtió en un joven curioso e inteligente, y Lily, la niña que una vez se aferró a una bolsa rota, floreció en una joven elegante, llena de compasión y amor por el arte. Eran una familia sin importar lo que los parientes o los chismes pudieran decir una noche. Durante una cálida y sencilla cena familiar con los 4 reunidos alrededor de la mesa, David finalmente hizo la pregunta que lo había preocupado durante años. «Mis hijos», dijo en voz baja,
Si un día esa mujer, tu madrastra, regresara, ¿qué harías? Miró a cada uno de ellos tratando de leer sus corazones. Los 3 niños dejaron de comer, intercambiaron miradas y luego respondieron al unísono. Sus voces firmes. No, Caleb, ahora casi 20, agregó con sus ojos firmes. Solo te tenemos a ti. Papá. Ella. Ella no tiene lugar en nuestras vidas, Ethan. Más tranquilo por naturaleza, agregó. Si regresa, solo será por el dinero. Nunca le importamos. Lily se inclinó sobre la mesa, tomando con suavidad pero firmeza la mano de David. Te elijo a ti, papá. Eres mi familia. Incluso sacó su pequeño cuaderno y garabateó las palabras. Elijo a papá. Junto a un dibujo de 4 personas tomadas de la mano, David se congeló, superado. Su afirmación se sintió como una liberación, una validación de todo lo que había hecho. Entiendo, dijo con la voz quebrada. Nunca dejaré que nadie ni nada nos separe. Fue tanto una promesa como un voto. Los años que siguieron pasaron rápidamente. David vio a sus hijos alcanzar un hito tras otro. Caleb se graduó de la escuela secundaria y luego recibió su aviso de alistamiento siguiendo los pasos de su padre. Ethan se graduó de la universidad con honores y comenzó una carrera prometedora. Lily siguió su pasión por el arte y el derecho, siempre impulsado por la justicia. David estaba orgulloso de cada uno de ellos. Durante esos años, David también presentó los documentos para la adopción oficial, pero el proceso se estancó, faltando la firma de su madrastra, que había desaparecido por completo de sus vidas. Era un vacío legal que preocupaba a David, aunque creía que el amor los unía más fuertemente que cualquier pedazo de papel jamás podría. Cuando llegó el día en que Caleb y Ethan se fueron a ciudades lejanas para perseguir sus sueños, Lily se preparó para su primera pasantía en otro estado en el porche, el mismo lugar donde David los había recibido en esa noche lluviosa. Los 3 niños le dieron regalos de despedida. Caleb le entregó una nueva navaja de bolsillo grabada con su nombre. Ethan le dio una brújula vieja pero funcional para que nunca te pierdas. Lily le regaló un nuevo cuaderno de bocetos, la primera página llena con un dibujo de su cabaña brillando bajo el sol de la mañana. Lo abrazaron fuertemente. Las lágrimas corrían por sus rostros. David los abrazó fuerte, la calidez y el orgullo hinchándose en su pecho. Pero en algún lugar profundo dentro, una sombra de inquietud persistía como una pequeña nube oscura flotando en un cielo despejado. En un tranquilo rincón de la ciudad, David recibió una invitación para ser honrado como veterano. Esa noche, desplegó el periódico local y vio la foto de Lily en un artículo sobre jóvenes talentos en ascenso. En ese mismo momento, en un lúgubre café a cientos de millas de distancia, una mujer con ojos fríos y penetrantes y una sonrisa torcida sostenía el mismo periódico. Un brillo calculador brilló en su mirada mientras miraba la foto de Lily. 19 años habían pasado desde el día en que David Miller abrió su porche y dio la bienvenida a 3 niños a su vida. David ya no era el viudo de 40 años agobiado por el dolor que ahora tiene 59 años. Su cabello se había vuelto plateado y las líneas profundas grabadas alrededor de sus ojos eran testigos de años de trabajo duro y resistencia silenciosa. Todas las mañanas todavía se levantaba temprano para preparar una cafetera de café caliente, un hábito de sus días militares que nunca lo abandonó. Se sentaba en el porche, bebía lentamente y miraba el patio vacío. A veces sacaba la vieja brújula, la pulía con cuidado y dejaba que sus dedos se deslizaran sobre el metal frío. Era un recuerdo como ningún otro, un recordatorio de la dirección y de las promesas que se habían cumplido. Una fresca mañana de otoño, David caminó hasta la oficina de correos de la ciudad. Allí recibió 3 paquetes de sus hijos. De Caleb, ahora un oficial militar, llegó una fotografía nueva de él con el uniforme completo, de pie frente a una gran bandera, junto con una breve carta sobre su trabajo en una base naval distante. De Ethan, llegó una nota escrita a mano, que compartía la noticia de su ascenso a gerente senior
en una importante empresa de tecnología en la costa oeste, con algunas fotos de su nueva oficina. Y de Lily llegó una revista líder en cuya portada aparecía radiante con su atuendo de abogada, junto con un artículo completo. Celebrando el éxito de una joven abogada, firmó: Lily Miller. David sonrió. Sus ojos brillaban de orgullo. Prendió la foto de Caleb en el refrigerador, colocó la carta de Ethan en el estante y pasó las páginas de la revista de Lily, una y otra vez leyendo cada línea, como si estuviera conversando con su hija. Los hijos de David ahora eran adultos y prosperaban cada uno de ellos, volando alto, en busca de sus propios sueños. Caleb estaba destinado en una base naval distante, rara vez podía volver a casa. Ethan estaba consumido por sus negocios, reuniones interminables y viajes constantes. Lily estaba atrapada en la agotadora rutina de su carrera legal, luchando con casos complejos y sesiones judiciales maratónicas. David entendió que nunca los culpó por la distancia física. Siempre fue el que llamó para verificar su salud, y siempre terminó cada conversación de la misma manera. Estoy bien, no te preocupes por mí. Solo concéntrate en tu trabajo. Para él, su seguridad y éxito fueron los mejores regalos que pudo recibir. Nunca dejó de creer en su amor por él por la noche. David se sentó en silencio en la sala de estar solo. Él abría un viejo álbum de fotos. Página tras página mostraba a sus hijos cuando eran pequeños, inocentes, despreocupados, riendo bajo el techo de su porche mientras crecían. Se detenía en las fotos más recientes donde sus rostros habían madurado. Sus ojos brillaban con confianza. Los recuerdos lo inundaban, las luchas que habían soportado juntos, los triunfos que los unían. Mientras estés a salvo, susurró en el silencio de la casa. Su voz se quebró. Eso es suficiente para mí. La soledad se envolvió a su alrededor, pero era una soledad suavizada por el amor y el orgullo. Mientras tanto, a cientos de millas de distancia, en un café oscuro y lleno de humo, una mujer con un rostro profundamente marcado por el tiempo y el maquillaje corrido temblaba mientras sostenía una revista con la foto de Lily. Sus cansados y desesperados ojos oscurecidos por deudas aplastantes miraban fijamente el rostro radiante de su hija. Sus labios se curvaron en una delgada y fría sonrisa llena de cálculo. Lily Miller, la talentosa abogada, hija mía. Es hora de reclamar lo que es mío después de todos estos años, y si fuera tú, ¿confiarías en una mujer que reapareció de repente después de casi 20 años? La paz en la vida de David Miller, que una vez se creyó firmemente establecida después de casi 2 décadas, ahora se sentía más frágil que nunca. Todavía vivía en la familiar casa de madera donde los recuerdos de Caleb, Ethan y Lily persistían en cada rincón cada noche. Después de prepararse una taza de té caliente, David se sentaba en su viejo sillón y abría el álbum familiar. Miraba las fotografías descoloridas cuando los 3 niños eran tan pequeños. Sus ojos asustados se asomaban detrás de Caleb, hasta años después, cuando crecieron riendo y jugando en el patio trasero. Recordaba las tardes de leer cuentos en voz alta, las mañanas enseñándoles a hacer las tareas, los intentos fallidos de Caleb, de arreglar su bicicleta, la silenciosa obsesión de Ethan con los libros bajo la luz de la lámpara, y Lily, dibujando con ojos brillantes esos recuerdos. Calentaron su corazón, calmando la soledad que sentía ahora que sus hijos habían crecido y habían tomado caminos separados una tarde lluviosa. Mientras David estaba sentado en el porche, escuchando las gotas de lluvia golpear constantemente a su alrededor. Un auto desconocido se detuvo en la puerta. Una mujer salió. David se puso rígido de sorpresa, su cabello teñido de rubio, cuidadosamente peinado, y un atuendo elegante aunque un poco anticuado la hizo parecer deliberada, casi practicada. No la reconoció. Su rostro había cambiado demasiado desde la fotografía arrugada y desgastada que había visto una vez. La mujer forzó una sonrisa, pero en sus ojos brilló una agudeza fría. «Hola, señor Miller», dijo, su voz dulce hasta el punto de ser inquietante. «Soy Eleanor Vance. Dudo que me recuerdes». David se puso de pie, su expresión cansada.
No creo que nos hayamos conocido, respondió sin rodeos. Eleanor sonrió de nuevo, esta vez con un borde críptico. Oh, nunca nos hemos conocido en persona. Pero estoy segura que has oído hablar de mí. Soy la madre de Caleb, Ethan y Lily. Ella cruzó miradas con David, su mirada llena de desafío. He venido a ver a mis hijos David y a reclamar lo que me pertenece. Sus ojos recorrieron la desgastada casa de madera deteniéndose en la placa tallada con David Miller en la puerta como si midiera su valor. He oído que Lily ahora es una abogada muy conocida. Y Caleb y Ethan ambos muy exitosos. Qué orgulloso debes estar eso. Pero David, tú lo sabes, soy su madre legal. No importa que lo haya dejado en el papel, siguen siendo mis hijos. Entonces ella abrió su bolso y sacó una gruesa pila de archivos. Los papeles eran viejos, pero los sellos legales permanecían intactos. Los dejó sobre la mesa de madera, su voz aguda e inquebrantable. Estos son los certificados de nacimiento y documentos legales que prueban que mis derechos parentales nunca fueron revocados en papel. Todavía tengo la custodia completa de ellos. Has disfrutado suficiente. Ahora es el momento de recuperar lo que siempre debería haber sido mío, y haré lo que sea necesario para obtenerlo. David la miró a los ojos. Un escalofrío recorrió su columna. No podía creerlo, ella había regresado. No nos quitarás nada, dijo Elena a David en voz baja y firme. Tienen una familia aquí. Tienen un padre. Eleanor sonrió y se giró para irse. Pero sus palabras, junto con esa mirada de avaricia y desafío, tallaron una grieta profunda en la paz mental de David. Entendió entonces que la tormenta realmente había llegado, y esta vez tenía un nombre y una cara. Casi inmediatamente después de esa visita, los susurros comenzaron a extenderse por la ciudad. Elena Vance no perdió el tiempo, apareció en cafés y tiendas de comestibles, confesándose con viejos y nuevos vecinos por igual. Cometí errores, dijo con voz temblorosa como si estuviera agobiada por un dolor insoportable. Era joven, imprudente, amenazada por David Miller. Me engañó. Me manipuló. Me obligó a irme para poder proteger a los niños de un entorno tóxico. Tejió una historia cuidadosamente pulida de arrepentimiento, y el amor ilimitado de una madre arrancada ahora solo busca redención. La vecina de al lado de la señora Ruth David se sintió incómoda al recordar rumores pasados. Cuán estricto había sido David con Caleb en la escuela. ¿Quién habría pensado que la señora Ruth le susurraba a la persona a su lado? El señor Miller siempre parecía tan amable. Y sin embargo, al mismo tiempo, Eleanor no dependió solo de los chismes. Buscó la oficina de Mark Harrison, un joven y ambicioso abogado. Harrison vio el caso como una oportunidad, su oportunidad de hacerse un nombre. Eleanor expuso su narrativa. David Miller abusó y explotó a los niños emocional y financieramente. Me fui solo porque me amenazó. Estaba aterrorizada de que les hiciera daño. Tuve que vivir escondida durante casi 20 años. Pero ahora no puedo quedarme de brazos cruzados por más tiempo. No cuando veo a mis hijos prosperar mientras él cosecha los beneficios de su fortuna. Su verdadero propósito estaba claro, no el amor maternal, sino el dinero y las ventajas del éxito y la reputación de sus hijos. El abogado Harrison comenzó a reunir pruebas. Desenterró un viejo videoclip de hace más de una década, uno que mostraba a David sujetando a Caleb durante una pelea. Rastreó a Sisa, a antiguos vecinos, revivió viejos rumores e incluso presentó un falso testigo, un anciano alcohólico que juró haber escuchado llantos y gritos provenientes de la casa de David por la noche muchos años antes. Para Harrison, era la configuración perfecta, una madre herida exigiendo justicia contra un padre veterano soltero, que aparentemente respetable, supuestamente ocultaba una naturaleza cruel, una mañana sin previo aviso. David recibió un sobre grueso del tribunal. Era una citación con respecto al caso de custodia de los hijos. Cuando David leyó la carta, su rostro se endureció. La inquietud que había sentido desde que apareció ese extraño auto, desde que llegó esa carta anónima, ahora era una realidad. Recordó la cena familiar cuando les preguntó a sus hijos si alguna vez regresa un día. ¿Qué harás? Y la firma.
Respuesta unánime de los tres. No, esa respuesta desafiante. Ahora resonaba en su mente. Sería su promesa de que no dejaría que nadie nos separe. Todavía aguantaba, sabía que esta pelea no sería nada fácil unos días después. Mientras David todavía estaba tratando de averiguar cómo responder el sonido de un auto, acercándose afuera. Rompió el silencio. Era una patrulla de policía. 2 oficiales salieron y caminaron directamente a la puerta. Llamaron. David, la abrió su rostro, mostraba sorpresa y preocupación. Señor David Miller. Un oficial dijo solemnemente, necesitamos que vengas con nosotros. El aullido de las sirenas de la policía rompió la quietud de la noche del pequeño pueblo. David Miller, vestido con su ropa de diario, subió al coche patrulla con el rostro aún congelado por la conmoción. Apenas logró pronunciar una frase pesada. No entiendo qué está pasando, respondió el oficial secamente sin ofrecer más explicaciones. Se le informará en la comisaría. Todo lo que diga podrá utilizarse en el tribunal mientras el coche se alejaba a toda velocidad en la oscuridad. David se giró y vio cómo su familiar casa de madera se desvanecía en la distancia. Una ola de pavor surgió en su interior. No había tenido la oportunidad de contárselo a sus hijos. Caleb estaba destinado lejos en la base. Ethan estaba ocupado en la costa oeste. Y Lily estaba haciendo prácticas en otro estado. ¿Qué pensarían cuando no pudieran comunicarse con él? ¿Qué pasaría cuando supieran que estaba enredado en algo tan terrible en la estación de policía? David fue acusado de trato severo y explotación de los 3 niños, basándose en el testimonio de Eleanor Vance y la evidencia cuidadosamente reunida por el abogado Mark Harrison, cuando escuchó que un testigo anciano juró. Ella una vez había oído gritos que venían de su casa, y cuando mostraron un video empalmado de hace más de una década, uno que capturó solo el momento en que sostenía el brazo de Caleb, mientras el niño luchaba, David sintió una oleada de furia que se vio obligado a reprimir. Recordó las miradas sospechosas y los chismes susurrados de los vecinos de años pasados, cosas que había ignorado en ese entonces, y que ahora Eleanor y Harrison habían afilado como cuchillas para usarlas en su contra. Él había creído que el amor y la devoción eran suficientes para reemplazar la burocracia. Pero ahora los papeles de adopción estancados, congelados porque Eleanor se negó a firmar, aparecieron ante él como un vacío legal fatal unos días después. David fue liberado bajo fianza gracias a Hank, pero bajo órdenes estrictas de no contactar a Eleanor ni a nadie relacionado con el caso. La noticia de la acusación del señor Miller se extendió rápidamente de casa en casa, dejando susurros y miradas cautelosas. Muchos se apresuraron a creer la narrativa de Eleanor, una madre lamentable marcada por errores del pasado que ahora regresa para enmendarse. David no ofreció ninguna refutación. Se sentó tranquilamente en su cocina vacía, escuchando más claramente que nunca los murmullos fuera de su ventana. Se sentía como si lo hubieran puesto bajo un microscopio. Cada acción se retorcía en algo siniestro. Cuando comenzó el juicio, la sala del tribunal estaba abarrotada. Los periódicos locales pululaban el lugar. Los reporteros de canales pequeños levantaban sus cámaras sin parar. Y la gente del pueblo se agolpaba simplemente para satisfacer su curiosidad. David entró vistiendo un traje viejo pero limpio, aunque su cabello era plateado y sus ojos pesados por el cansancio. Aún llevaba el orgullo silencioso de un soldado. Frente a él se sentó Elena Vance en el estrado de los testigos. Llevaba un vestido oscuro, su rostro ligeramente maquillado, para parecer demacrado. Sus ojos rojos, como si de incontables noches de insomnio y llanto, hubiera elaborado cuidadosamente la imagen de una madre afligida, arrancada de sus hijos por un abusador cruel. El fiscal Mark Harrison comenzó con una voz resonante pintando a David como un abusador astuto, que ocultaba su verdadera naturaleza bajo una fachada de bondad. Eleanor siguió su narrativa, sus ojos rebosantes de lágrimas. Una vez confié en él, pero me amenazó y me manipuló. Él usó a mis hijos para sus propios fines. Me fui porque temía por sus vidas y seguridad.
Luego, Harrison presentó la evidencia cuidadosamente elegida, un viejo videoclip reproducido en una pantalla grande, que se enfocaba solo en el momento en que David agarró firmemente la mano de Caleb. Líneas de un informe de CPS, que habían sido cortadas selectivamente, donde leyó en voz alta el encabezado, y algunas notas omitiendo convenientemente la conclusión crucial que decía que no había signos de abuso, y finalmente un frágil testigo alcohólico, que dio un paso adelante para afirmar que una vez había escuchado llantos y gritos desde la casa de David. El jurado empezó a dudar. Algunos asintieron junto con la fiscalía, mientras otros volvieron la vista hacia David con sospecha. Sentado a su lado estaba un abogado designado por el tribunal, un joven de buen corazón, pero inexperto. Solo hizo unas pocas preguntas vacilantes y superficiales, sin refutaciones agudas ni contrapruebas durante la mayor parte del juicio. Se sentó en silencio dejando a Harrison libre para contar la historia sin control. David se sintió como si estuviera solo frente a toda la sala del tribunal. Quería levantarse y defenderse, pero cada vez que lo intentaba, su abogado tiraba suavemente de su manga y susurraba. Hablar demasiado dañará su caso, y por eso todo lo que David pudo hacer fue permanecer en silencio escuchando mientras otros pintaban una imagen distorsionada de quién era él. Por fin, cuando se le dio permiso para hablar, David se puso de pie. Su alta figura trajo la habitación al silencio, pero sus ojos tenían una tristeza tan profunda que no podía expresarse con palabras. Habló solo brevemente. Su voz se escuchó a través de la cámara. Nunca les hice daño. Solo soy un soldado que cumple una promesa. Miró directamente a Elena y no vio nada en sus ojos más que dureza y frío cálculo. En ese momento comprendió que se enfrentaba a un plan despiadado sin escapatoria. Inclinando la cabeza, susurró una oración no por él mismo, sino por sus hijos que estaban lejos. Por favor, manténgalos a salvo. Y en ese mismo instante, casi todos en la sala del tribunal creyeron que David Miller había sido derrotado por completo. El aire en la sala del tribunal estaba pesado y tenso como una cuerda estirada después del dramático testimonio de Elena y la evidencia del abogado Harrison. Nadie en la galería parecía dudar más del destino de David Miller. Los jurados intercambiaron miradas sombrías. David se quedó allí parado como un viejo roble enraizado contra una tormenta. Su rostro permaneció resuelto, pero sus ojos soportaban el peso del agotamiento y la decepción. El juez John Peterson, un hombre severo con años de experiencia, golpeó su mazo suavemente. Después de revisar el testimonio y la evidencia presentada, dijo que su voz resonó en la cámara. Este tribunal preliminar encuentra al sino David Miller, culpable de los cargos de maltrato y explotación de los 3 niños. Ahora procederemos a la sentencia. Una ola de murmullos recorrió la sala. Suspiros de arrepentimiento mezclados con susurros de aprobación. David cerró los ojos. Un sabor amargo se extendió por su boca de inmediato. Elena Vance se giró hacia él. Una lenta sonrisa satisfecha se extendió por sus labios. Sus ojos ya no estaban llenos de lágrimas o la mirada del sufrimiento de una víctima. Ahora brillaban con frío cálculo y el puro triunfo de la victoria. En ese instante, David vio su verdadera naturaleza tan clara como el día. Un zorro astuto que había encubierto su codicia bajo la apariencia de una lamentable vulnerabilidad. A Elena no le importaba si David terminaba en prisión o no en su mente. El pasado ya estaba enterrado bajo la máscara de una madre engañada. Lo que importaba ahora era que todo lo que había anhelado estaba a punto de regresar. Se imaginó que el patrimonio de David no era vasto, pero era suficiente para liberarla de sus deudas. Más importante aún, Elena se imaginó a sí misma orgullosamente de pie junto a Caleb, Ethan y Lily, sus hijos consumados, cada uno con una reputación impresionante. Ella sería vista como la madre sacrificada, la que merecía disfrutar los frutos de su trabajo. El verdadero propósito de Elena no era más que el dinero y el prestigio que provenían de sus nombres para compensar las dificultades y las deudas que había soportado durante casi 2 décadas. En la sala del tribunal, susurros ondeaban entre la multitud. La señora Ruth meneó la cabeza, su rostro marcado por la decepción. Otros asintieron con entusiasmo,
convencidos de que finalmente se había hecho justicia para la pobre Helena. David bajó la cabeza. Sus manos temblaban, pero sus ojos permanecieron orgullosos, fijos al frente, negándose a inclinarse ante la mirada triunfante de Eleanor. No aceptaría este destino. La tensión llegó a su punto de quiebre. El juez Peterson levantó el mazo en alto, listo para derribarlo con la sentencia final. El sonido a punto de resonar decidiría la vida de David. Lena sonrió. Sus ojos brillaban de victoria. En ese mismo momento las pesadas puertas de la sala se abrieron de golpe, rompiendo el silencio sepulcral. 3 figuras entraron con confianza y resolución. Una voz autoritaria resonó firme e inquebrantable cortando las palabras del juez. Esperen, somos los verdaderos testigos. Esa audaz y rotunda declaración golpeó la sala como un rayo, cortando directamente la tensión sofocante cada vez que los miembros del jurado, los reporteros y los silenciosos ciudadanos apiñados en los bancos, se balanceaban hacia las puertas que acababan de abrirse de golpe. Helena Vance, aún luciendo el rastro petulante de una sonrisa triunfante, se convirtió también en irritación que cruzó su rostro por ser interrumpida. Pero en el momento en que vio las 3 figuras caminando dentro, su expresión cambió primero a la incredulidad, luego a la conmoción y finalmente al terror absoluto. Los 3 hijos de David Miller, ahora adultos, se erguían altos e inflexibles. Caleb con un uniforme impecable de la Marina. Las medallas brillando contra su pecho llevaban la presencia firme de un oficial. Ethan, ancho de hombros y sereno, sostenía una gruesa pila de archivos de casos, sus ojos agudos e inquebrantables, y Lily radiante con un elegante traje de abogado. Su cabello cuidadosamente atado hacia atrás, su rostro brillante pero resuelto. Un jadeo colectivo recorrió la sala del tribunal. El zumbido bajo de los susurros se elevó en una ola incontrolable de murmullos. David levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas mientras miraba a sus hijos, los mismos que había pensado que nunca volvería a ver. Al menos no en este momento de desesperación. Su señoría, mi nombre es de la abogada Lily Miller. Presento respetuosamente una moción para presentar testigos adicionales. La sala pareció contener la respiración. Lily dio un paso adelante con su traje a medida, su moño apretado, su mirada inquebrantable. Ella entregó los documentos preparados al secretario del tribunal. El juez Peterson los examinó rápidamente, frunció el ceño y luego dio un golpe medido con el mazo. El tribunal concede la moción. Los testigos pueden proceder. Lily avanzó con confianza, sus pasos firmes hasta que se paró directamente frente al estrado. Su señoría. Su voz sonó clara y decisiva. Somos Caleb, Ethan y Lily Miller. Somos los hijos de David Miller y somos los testigos más importantes en este juicio. Giró sus ojos y se fijó en el rostro pálido y afligido de Eleanor. Luego se movió hacia el jurado. Él no es un abusador, es nuestro padre y estamos aquí para testificar por él. Caleb dio un paso adelante después de Lily, su alta figura protegiendo parte de su hermana menor, su señoría. Su voz profunda y firme resonó. David Miller es un soldado estricto, sí, pero nunca nos golpeó ni nos abandonó. Él fue quien se quedó despierto toda la noche cuidando a Lily cuando ardía de fiebre. Él fue quien le enseñó a Ethan a leer y a mí a mantenerme firme después de mis primeras caídas. Nos enseñó lecciones de coraje, de familia y de nunca rendirse. Él fue el hombre que nos sacó de un contenedor de basura. Nos dio un techo sobre nuestras cabezas y una vida real. Cada acusación de abuso no es más que una mentira. Luego vino Ethan. Colocó un maletín grueso sobre la mesa, archivos cuidadosamente ordenados. Dentro su honor. Ethan dijo su voz tranquila pero contundente. Traje todas las pruebas aquí. Estos son los registros originales de los servicios de protección infantil de hace 19 años. Con la clara conclusión de que no hay señales de abuso. Estas son copias de informes médicos del Dr. Patel, que documentan el estado de desnutrición en el que estábamos, cuando David nos acogió por primera vez, prueba de que ya habíamos sido descuidados. Hizo una pausa, fijando la mirada en Eleanor. Y esta es la evidencia más clara de todas. Eleanor Vance.
Tú fuiste la que nos mataste de hambre, la que nos hiciste dormir en pisos fríos, la que nos abandonó bajo la lluvia para escaparte con tu amante. Y aquí están las cartas que le escribí a David, cuando era adolescente, confesando mis miedos a una madrastra como tú. Y estas levantó los dibujos de Lily desde las imágenes de una casa cerrada bajo la lluvia hasta los bocetos de una cocina cálida. Levantó una imagen familiar de su cocina, los 4 reunidos alrededor de la mesa. Esta es la verdad tú. Helena Vance nos abandonó como niños, no a él. Tú fuiste quien nos dijo que no éramos dignos de regalos. David es quien salvó nuestras vidas. Helena Vance ya no podía mantener su falso aire de elegancia. Su rostro cambió de pálido a rojo rubor. La ira y el miedo chocaron. Se puso de pie tartamudeando. No, eso no es verdad. Es mentira. Él les lavó el cerebro. Lily contraatacó al instante. Su voz afilada como una cuchilla, su señoría. Las propias palabras de Eleanor Vance son la prueba más clara de su crueldad y cálculo. Ella dice que nos lavaron el cerebro. Ella olvida que fue ella quien nos dejó vagar por las calles desnutridos y traumatizados. Ella no está aquí por amor. Está aquí por la reputación y el dinero que sus hijos construyeron por sí mismos. Ella quiere explotarnos de nuevo tal como explotó a nuestro padre. El abogado de Helena, Mark Harrison. Su rostro pálido, rápidamente la jaló de regreso a su asiento, susurrando frenéticamente. Miró los documentos de Ethan a los apasionados testimonios de los hijos de David, y supo que toda la defensa se había derrumbado. No quedaba nada que discutir. David miró a sus hijos abrumado por la emoción. Nunca había sabido que harían esto. Los niños que una vez rescató. Ahora, estamos aquí para rescatarlo. El juez Peterson, su rostro severo, aunque sus ojos claramente habían cambiado, golpeó el mazo firmemente. El tribunal recesará inmediatamente con estas nuevas piezas de evidencia y el testimonio de estos testigos. Este tribunal necesita tiempo para revisar a fondo todo el caso. Clark instruye a los oficiales que tomen a Eleanor Vance bajo custodia para una mayor investigación, por cargos de negligencia infantil y difamación. 3 días después, el juicio se reanudó. Esta vez, la atmósfera era completamente diferente. La tensión sofocante había desaparecido, reemplazada en su lugar por una anticipación de justicia. Helena Vance, su rostro demacrado y despojado de toda antigua arrogancia, estaba sentada en el banquillo de los acusados, esposada y bajo estricta supervisión. Su abogado, Mark Harrison, parecía visiblemente agotado y derrotado. David Miller, de pie, junto a sus 3 hijos, sintió una nueva oleada de fuerza dentro de él. El juez Peterson, hablando con solemne autoridad, comenzó el veredicto después de revisar minuciosamente todas las pruebas recién presentadas, incluyendo los registros de los informes médicos de los servicios de protección infantil y los testimonios de Caleb Ethan y Lily Miller. El tribunal considera que los cargos presentados contra el señor David Miller carecen totalmente de fundamento. El tribunal declara al señor David Miller inocente. Un rugido de alivio estalló en la sala del tribunal. Los aplausos atronaron cuando muchos se pusieron de pie. Las lágrimas rebosaban en sus ojos. David miró a sus hijos, Caleb, Ethan y Lily, todos sonriendo. Sus ojos brillaban de alegría. Sintió como si finalmente le hubieran quitado un peso aplastante del pecho. El juez continuó. En cuanto a la señora Eleanor Vance, basándose en la evidencia de negligencia infantil grave hace 19 años, junto con calumnias y difamaciones contra el señor David Miller, el tribunal la declara culpable y se enfrentará al castigo apropiado según lo prescrito por la ley. Eleanor se desplomó en su silla completamente agotada de confianza y fuerza. Nadie en la sala del tribunal le creyó más, ni nadie se compadeció de ella. Los susurros que llenaban la sala ahora solo llevaban desprecio e indignación. Afuera del tribunal, un mar de periodistas y gente del pueblo esperaban cuando David salió con sus hijos.
Fue recibido con un aplauso atronador. La prensa cubrió el caso bajo el titular «El padre héroe» y sus 3 hijos consumados. Muchos vecinos, con sus rostros cargados de culpa, se acercaron para disculparse con David. La señora Ruth, con los ojos rojos e hinchados, le apretó la mano con fuerza. «Lo siento, David, me equivoqué al dudar de ti. Eres un padre maravilloso». David solo asintió aceptando sus disculpas, sin una sola palabra de reproche. Esa noche, en la cabaña de madera familiar, los 4 se sentaron alrededor de la mesa del comedor. Tal como lo habían hecho la primera noche, David les dio la bienvenida a su casa, y tal como lo habían hecho durante innumerables. Las comidas familiares cálidas durante los últimos 20 años en la mesa. En lugar de sopa caliente, era un festín completo preparado con amor por Lily. David miró a sus hijos, ahora convertidos en adultos fuertes y firmes. Su garganta se apretó cuando dijo: «Nunca imaginé que aún recordarías esas promesas, esos recuerdos, y volverías para salvarme». Lily tomó su mano callosa. Sus ojos brillaban con un amor ilimitado. «Nos diste todo, papá», dijo. Su voz rebosaba de emoción. «Nos diste refugio en una noche tormentosa. Nos enseñaste a amar y a confiar. Ahora es nuestro turno de protegerte. Así como nos protegiste cuando éramos pequeños». Caleb y Ethan pusieron sus manos sobre sus hombros, sus ojos llenos de respeto y devoción. Su abrazo se cerró alrededor de él, formando un círculo irrompible. Después de la cena, David salió al porche donde siempre se había sentado cada mañana. La llovizna había parado por completo. El cielo nocturno estaba claro, brillando con miles de estrellas. Miró el viejo porche donde hace 19 años, 3 niños heridos y asustados habían estado temblando bajo la lluvia. Ahora habían regresado no como niños perdidos, sino como adultos fuertes y firmes. Ellos eran su roca, la familia que había construido con todo su corazón. David sonrió, una sonrisa de pura satisfacción. Y paz. La voz de David se elevó en la noche como un susurro llevado a las gotas de lluvia de años pasados. A todos aquellos que todavía buscan refugio, a veces la paternidad no viene de la sangre, sino de un techo abierto en una noche lluviosa. Un techo que protege no solo de la tormenta, sino que también protege las almas heridas. Y una vez que el amor se siembra con todo el corazón, siempre regresa en el momento en que más se necesita, calentando los corazones, una vez endurecidos por las tempestades de la vida, y forjando una familia más fuerte que cualquier vínculo de sangre. Y así la historia de David Miller, el viejo soldado y 3 niños abandonados, llegó a su fin. Un final que no fue solo el triunfo de la justicia, sino también el triunfo de la humanidad. Presenciamos a David, un veterano viudo, una vez consumido por su propia soledad, redescubrir el significado de la vida cuando abrió la puerta debajo del techo de su porche. No fue un acto fugaz de lástima, sino una elección de vida o muerte que cambió para siempre el destino de los 4. Desde manos temblorosas, escarbando en botes de basura, en una noche tormentosa, hasta esos primeros desayunos tentativos juntos. Al ruego silencioso que necesitamos. Una familia con amor. David les dio más que solo una casa. Le dio a Caleb la fuerza para enfrentar su pasado. A Ethan, la fe para creer en el conocimiento. Y a Lily, la voz para defender lo que es correcto. Las cicatrices de la mente. Los recuerdos inquietantes del hambre y el frío. Las crueles palabras de indigno que una vez royeron sus almas. Todos fueron sanados bajo el techo de David, por un amor que no pidió nada a cambio. Esta historia nos recuerda que la familia no se define únicamente por linajes o papeles legales. Se construye a partir de promesas cumplidas, de sacrificios silenciosos y de la capacidad de perdonar y abrazar las heridas de los demás. Helena Vance, la madrastra, finalmente tuvo que pagar el precio de su avaricia y crueldad. ¿Y qué hay de ti después de escuchar esta historia? ¿Qué persiste en tu corazón? ¿Alguna vez has sentido que tú también estás buscando un refugio propio? O tal vez ya tienes uno para abrir para alguien más. Espero que esta historia sirva como un suave recordatorio del valor del amor y la bondad en la vida.
Mantén tu corazón abierto porque a veces un pequeño acto de bondad puede cambiar una vida entera y crear maravillas más allá de la imaginación. Gracias por escuchar.